Eh, Estamos llegando casi al final de Juan. Es podríamos decir, la etapa de desenlace en la trama del Evangelio de Juan. Juan ha venido de a poquito anunciando las cosas que iban a suceder. Jesús venía advirtiendo a sus discípulos, vienen tales cosas, se los digo ahora porque va a suceder. Y, y parece que del capítulo 18 en adelante comienza este desenlace donde Juan nos quiere llevar a la parte más alta de su evangelio, al clímax, como se dice, del evangelio. ¿Ya? Em, por lo tanto, vamos a entrar a este capítulo 18, pero para entender bien este capítulo 18 tenemos que recordar qué es lo que estaba sucediendo. Ya la semana pasada vimos a Jesús hacer una tremenda oración, la última oración antes de la etapa final ya de su vida aquí en la tierra. Y si recuerdas bien, el capítulo 17 comenzaba con una oración que decía lo siguiente: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso está en el verso 1 del 17. Por lo tanto, ahí está la pista para entender el capítulo 18. Justamente vamos a comenzar a ver esta gloria de Jesús. Y por eso la pregunta que hacíamos era si puedes recordar algún momento de tu vida donde viste a Jesús más glorioso que de costumbre. Porque es lo que Juan quiere hacer ahora. Nos quiere mostrar a Jesús quizás más glorioso que de costumbre. ¿Ya? De aquí en adelante empieza a desbordar esa gloria de Jesús. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Por lo tanto, nos presenta altas expectativas para entrar a este capítulo 18. ¿Ya? Y en el capítulo 18, Juan nos va a mostrar la gloria de Jesús en contraste. Parece ser algo contradictorio porque vamos a estar conociendo la gloria de Jesús a través de una multitud que lo arresta, en un encuentro con una autoridad que lo interroga y también a través de un discípulo que lo niega. ¿Ya? A partir de esos tres encuentros vamos a ver la gloria de Jesús. Comienza a desbordar la gloria de Jesús. Bien, ¿por qué decimos que se ve esta gloria de Jesús a través de una multitud que lo arresta? Si te fijaste en este primer encuentro de Jesús, cuando lo vienen a buscar Judas, soldados, guardias, jefe de los sacerdotes y de los fariseos, ocurre algo sorprendente. No sé si lo viste, pero Juan como que lo menciona y pasa rapidito, pero realmente ocurre algo sorprendente. ¿Te fijaste cómo se presenta Jesús cuando lo están buscando? ¿Qué título, qué nombre usa para darse a conocer? A lo mejor alguno lo vio ahí, ¿ya? Lo notó. Precisamente el verso 6 nos relata y dice, cuando Jesús le dijo, yo soy, y lo pone, al menos mi Biblia lo pone entre comillas, yo soy, bien grande, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Eso es algo asombroso. Jesús pronunciando el nombre del gran yo soy, pero refiriéndose a sí mismo. Ya lo veníamos viendo, ¿cierto? Incluso desde el Club de Jesús, el gran yo soy. Cuando Jesús dice el gran yo soy, está diciendo que Él es Dios. Y al decir ese nombre, toda su oposición, todos los que venían a buscarlo, se desplomaron, cayeron al suelo. Eso debería haber producido algo. Algo nos está diciendo. No cuando cualquiera dice yo soy, ocurren esas cosas. Pero Jesús está diciendo yo soy. Y sus enemigos, sus opositores, se caen, se desploman. Lo que estamos viendo aquí es que hasta el final Jesús desea revelarse como el yo soy. Es como que Jesús le está dando una última oportunidad a su pueblo para que le reconozca. Miren, yo soy. ¡Pua! Se cae. Este acontecimiento entonces debería haberlos hecho recapacitar. Oye, ¿a quién estamos buscando? No, Jesús de Nazaret. Oye, ¿te fijaste? Nos caímos. Dijo yo soy. Algo pasó. Debería haberlos hecho recapacitar. Pero la multitud estaba tan ciega a causa de su pecado que no tuvieron reparo en arrestar a Jesús. Siguieron con su plan.
adelante. Nuevamente Jesús pregunta a quién buscan, a Jesús de Nazaret, y finalmente, como dice el verso 12, los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Es interesante que previo al arresto hay una pregunta que se repite. Si fijaste en el verso 4, dice, ¿a quién buscan? Jesús diciéndole a los que vienen a su encuentro, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret le contestaron, yo soy. Y ocurre este gran acontecimiento. Y luego me imagino que se sacudieron, se levantaron, se limpiaron las rodillas algunos. Y vuelve el verso 7 a repetir la misma pregunta. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle a Jesús. A Jesús de Nazaret repitieron. Parece que nada había cambiado en ellos. Pero esta pregunta, ¿a quién buscan? Podríamos decir que es clave en este fragmento. ¿Ya? Y es una pregunta que también podemos traerla a nuestros tiempos, cuando la gente va a Jesús. ¿A quién busca la multitud cuando va a Jesús hoy en día? Esto me hace pensar en un comentarista de televisión que vi para el tiempo de Navidad. En la mañana, con una música navideña muy linda de fondo, él hacía la siguiente reflexión y decía, no hace falta creer en Jesús para atender a su mensaje, porque su enseñanza se conecta con cada ser humano, ya que nos enseña a vivir en sociedad buscando lo mejor en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y suena muy bonito, y quizá sí, reconocemos que Jesús trae algo nuevo, trae una enseñanza nueva. Pero si no estamos creyendo en Jesús, su mensaje no tiene sentido. Lo que está haciendo este comentarista finalmente es ver o entender el nombre Jesús sonándole igual a un maestro religioso, como cualquier otro, como Moisés, Mahoma o Buda. Entonces, buscaremos a Jesús, si estamos en esa línea, buscaremos en Jesús a un maestro espiritual simplemente, alguien que saque lo mejor de nosotros mismos. El problema de esta visión es que tenemos una imagen reducida de Jesús, una imagen sin gloria. Quizá el mismo problema que tenía la multitud que venía a buscar a Jesús. Ellos pensaban que con antorchas, lámparas y armas podían derribarlo, podían tomarlo, porque tienen una imagen reducida de Jesús. Y este problema choca con la imagen real de Jesús, con la imagen que vemos en la Escritura y cómo es que Jesús se ha revelado también. Lo que nos muestra su palabra es que Jesús es el gran yo soy. Cuando invocamos su nombre, no estamos recordando a un maestro religioso que nos va a enseñar a sacar lo mejor de nosotros mismos. El nombre de Jesús nos abre a una mejor y mayor realidad de la que podemos imaginar. Significa que el gran yo soy, como lo ha mostrado aquí, el gran yo soy del universo, se hace accesible al ser humano a través del Dios hecho hombre. Luego de ocurrir este acontecimiento, entonces, caída de la multitud, cuando Jesús dice yo soy, vuelve a repetir la pregunta, a ver si su pueblo había entendido el mensaje, había entendido lo que acaba de suceder. Pero la multitud seguía tan ciega, sin darse cuenta de que frente suyo estaba el gran yo soy, y lo arrestaron. Déjame hacer un par de preguntas hasta aquí. Si no eres cristiano y tal vez llegaste a este enlace cuando esté publicado en internet, pero quieres saber de Jesús, honestamente quieres saber de Jesús, déjame preguntarte si estás dispuesto a conocer más allá del hombre histórico, más allá de lo que te puede informar un libro de historia. Porque si no estás dispuesto, entonces no lo vas a conocer
realmente. Porque el modo en que buscamos a Jesús obedece a las expectativas que tenemos de Él. Si tu expectativa es baja, entonces no vas a buscar a Jesús o quizá conformarte con poco. Pero si tienes altas expectativas, entonces vas a querer más de Jesús y desear más de Él. Y si eres cristiano, como creo que lo somos todos los que estamos conectados esta mañana, ¿te has puesto a pensar cómo estás mirando a Jesús? ¿Cómo lo estás mirando en tu vida? ¿Qué te produce saber que pronuncias su nombre y entras a la presencia de Dios cuando haces tus oraciones, por ejemplo? Estuve pensando esto en la semana. ¡Wow! No sé si estoy dimensionando realmente a Jesús como el gran yo soy. Creo que eso debería producir cambios en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, incluso verse afectado el vecindario donde estamos, nuestra iglesia. Pensemos cómo debería influir el ir a Jesús buscando al yo soy y no otra cosa menor, no conformarnos con algo menor. Hace poco el Señor me confrontó con esto y siendo sincero, durante un tiempo me costó, por ejemplo, orar por sanidad. Pensaba que era un tipo de oración que no sé si la hago, eh, porque dentro de mí había cierta incredulidad también, siendo honesto, siendo sincero. Hasta que el Señor me confrontó, dijo, bueno, ¿qué dice la palabra? Oren por enfermos también. Y en su voluntad Él se va a manifestar. Y cuando el Señor me hizo ver que estar orando a Jesús es orar al gran yo soy, entonces es posible. Es posible. Sanidad física del alma, sanidad espiritual, restauración, reconciliaciones, una restauración completa de lo que fue afectado por el pecado. Es posible. Y eso me hizo entender de que sí podía orar, orar con fe, no solo por sanidad, sino por ver al gran yo soy actuando y obrando en nuestra vida. Entonces, que Dios nos ayude a buscar a Jesús con las expectativas correctas. Amén. Bien, ahí estamos viendo entonces la gloria de Jesús frente a una multitud que viene a arrestarlo, presentándose como el yo soy, dando evidencia de que Él es el yo soy. Luego, Jesús se enfrenta a una autoridad que lo interroga. Y la autoridad que se menciona en la siguiente sección es la del sumo sacerdote. Y el tema en cuestión es la enseñanza de Jesús. Pero hay algo aquí que debería hacernos ruido, llamar la atención, de los versos 19 en adelante, porque la autoridad sigue buscando en Jesús algo que no va a encontrar, porque sencillamente no es parte de la naturaleza de Jesús. Es como querer encontrar la quinta pata al gato, como decimos. En el fondo lo que está haciendo pregunta tras pregunta es poder buscarle lo malo. ¿Dónde está lo malo, Jesús? ¿Dónde está su pecado? Aquí te pillo, Jesús. Y esa es la actitud con la que el sumo sacerdote está interrogando a Jesús. ¿Ya? No es para conocer cuál era la enseñanza de Jesús, porque Jesús deja claro que su enseñanza ya era conocida. Versos 20 y 21. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que digo. Su enseñanza era conocida. Lo que pasa es que estas preguntas capciosas y eh, abundantes hacia Jesús como bombardeo era para tratar de encontrarle el pecado, tratar de encontrarle lo malo a Jesús. Y luego de la reacción, ¿no es cierto? Uno de los guardias golpea a Jesús. Y él vuelve a traer el tema en cuestión, verso 23. Si he dicho algo malo, ahí está mi enseñanza, mis palabras. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo.
Se lo pone en su lado de la cancha, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Y lo sorprendente acá, y cómo estamos viendo la gloria de Jesús, es que nadie en esa asamblea pudo demostrar que las palabras de Jesús eran malas. Nadie se levantó y dijo, ok Jesús, mira, aquí está lo malo, aquí está tu pecado. Te pillamos, pues, compadre. Nadie pudo decir eso. Ellos buscaban el mal en Jesús y no pudieron encontrarlo. Esto, al igual que a la multitud, también debería haberles hecho recapacitar. ¿Qué estamos haciendo? Mira, hemos escuchado su enseñanza. No hay nada malo en él. Debería haberlos hecho recapacitar. Pero la autoridad estaba tan ciega, igual que la multitud, a causa de su pecado, que no tuvo reparos en enviar a Jesús a Caifás para continuar con el juicio. Y la pregunta clave aquí está en el verso 23. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Y esta pregunta podemos traerla a nuestros tiempos, cuando enfrentamos a Jesús, cuando cada uno de nosotros se enfrenta con la enseñanza de Jesús. Y nos pone el desafío, ¿no es cierto? Como dice ahí mi amigo Nico, la pelota en el lado de tu cancha, en tu lado de la cancha. Nos presenta el desafío de demostrar que Jesús no es confiable. Puedes demostrar que Jesús no es confiable. De que hay maldad en sus palabras y por ello, entonces justificar nuestro rechazo hacia Él. Entonces, alguien cristiano o cristiana diría, bueno, yo jamás he pensado eso. ¿Cómo voy a pensar que Jesús no es confiable o que hay maldad en sus palabras o rechazarlo? Pero la verdad es que lo hacemos. Lo hacemos cada vez, perdón, cada vez que optamos por pecar en vez de seguir sus enseñanzas. Por dar un ejemplo, y algo con lo que yo lucho constantemente, son respuestas ante el enojo. Cuando sientes que te está como subiendo la temperatura, como esta olla a presión, y ¡pum! Lanzas una respuesta. Y por lo general, ese tipo de respuestas que doy no son edificantes a quienes las escuchan. No estoy edificando a mi familia, a mi hija, cuando respondo de esa manera. Pero ¿por qué ocurre eso? Lo que ocurre en nuestro corazón es que Jesús nos parece poco confiable. El Evangelio me da una manera de vivir. Me dice, ok, enójate pero sin pecar. Atienda el problema, no a la persona. ¿Ya? Procura edificar al otro. Son modos de vivir que nacen desde el Evangelio, que nacen desde lo que Jesús hace con nosotros. Pero en nuestro corazón Jesús parece poco confiable y buscamos una mejor opción antes que hacer caso a sus palabras. Necesito respeto en este momento. ¿Y cómo me gano ese respeto? ¡Pum! Con pecado. Dando respuestas de esa forma ante el enojo. Y de esa forma, siendo cristiano o cristiana, también abofeteamos a Jesús con nuestro rechazo. Le estamos rechazando de esa manera. Quizá alguien que no se considera cristiano, que puede ser que vaya a escuchar también este mensaje, diga, la iglesia me ha llevado a desconfiar de Jesús. Yo he escuchado eso también, amigos míos. La iglesia me ha llevado a desconfiar de Jesús. Y si eres uno de ellos, te pediría que pongas atención al punto que viene después. Pero me gustaría invitarte a que consideres seriamente tu rechazo a Jesús, pero enfrentando sus enseñanzas. Si estás seguro de tu postura, entonces examina cuidadosamente cada enseñanza de Jesús en la Biblia y demuestra que está mal. Y que tus bofeteadas hacia Él son justificadas. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá entonces? En esta sección es el mismo problema que tiene la multitud. Anás, sumo sacerdote, tiene una imagen reducida de Jesús. Un Jesús sin gloria, un Jesús con pecado. Si le hacemos preguntas, si lo apuramos, si lo apretamos, vamos a encontrar el pecado en él. Esa es la visión que tiene Anás de Jesús, una imagen reducida de él. Y esto en contraste con la imagen real de Jesús, la imagen gloriosa que queda en evidencia acá.
No hay pecado, no hay maldad en su enseñanza, en sus palabras. Jesús es el gran yo soy, lo que nos quiere decir Juan, que trae luz por medio de su palabra. Y aquí hay un contraste muy especial, porque mientras el sumo sacerdote realiza un interrogatorio de noche en la oscuridad, oculto, Jesús ha declarado y ha dejado en evidencia que habla abiertamente al mundo, no en secreto, como dice el verso 20. Y el interrogatorio, en este interrogatorio queda demostrado que no hay maldad en sus palabras. Por el contrario, ¿te fijaste la respuesta que dio cuando lo golpearon? ¡Qué increíble! No sé si podría dar ese tipo de respuesta. Pero la respuesta de mansedumbre que dio Jesús frente a la bofetada fue la mayor evidencia de su deseo de honrar a Dios con un carácter santo por sobre cualquier circunstancia. Ahí está, evidente, Jesús viéndose glorioso ante el ataque, ante el sufrimiento. Y Jesús dirigió esta pregunta al sumo sacerdote después de que escuchó sus enseñanzas y fue golpeado por hablar la verdad. Pero el sumo sacerdote seguía tan ciego, igual que la multitud, sin darse cuenta de que frente suyo estaba el gran yo soy. Hagámonos un par de preguntas en relación a esto. ¿En qué circunstancias desconfías de las palabras de Jesús? ¿Cuándo te parece que Jesús puede no ser tan confiable? Quizá hay respuestas frente a determinadas situaciones y evalúas una respuesta que nace desde el Evangelio o una mejor opción para seguir en tu vida. Quizá has vivido o estás viviendo momentos donde dudas de la bondad de Jesús. Y esta pregunta me hace recordar la canción que cantamos al comienzo, ¿cierto? Dice, Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades si a tu Hijo entregaste? ¿Cabe espacio para dudar de la bondad de Dios? Pero puede ser que estés viviendo tiempos de duda. Entonces, ¿cuál es la historia que cuentas a tu corazón en esos momentos? Quizá hay una historia distinta al Evangelio, distinta a este amor que se ha entregado, que se ha sacrificado por ti. Y la puedes estar creyendo. Entonces la pregunta del verso 23 la podemos traer a nosotros ahora. Y Jesús te diría o me diría, si te he dicho algo malo, demuéstramelo. Podemos demostrarle eso a Jesús. Pero si lo que te he dicho es correcto, ¿por qué me rechazas? El Señor nos ayuda entonces a evaluar qué estamos creyendo y cómo estamos viendo a Jesús y poder responder en base a su verdad. Aquí estamos viendo a Jesús glorioso como el gran yo soy, lo estamos viendo en santidad y ahora vamos a ver su gloria ante el discípulo que lo niega. Y acá ocurre algo sorprendente, porque al leer discípulo uno va a entender, ¿no es cierto? Discípulo igual creyente, este es alguien que cree en Jesús, un cristiano, está representando a la iglesia, nosotros, es el nuevo pueblo de Dios que está formando Jesús. Por lo tanto, la expectativa es que, aquí sí veremos a alguien que reconoce a Jesús tal como es. Aquí sí. Y la realidad es que lo niega 3 veces. Los otros una vez, pero el discípulo lo hace 3 veces. Y Pedro parece no entender el sentido de lo que está sucediendo aquí. Desde el verso 10 que lo vemos. Dice Simón Pedro que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pedro pensó que Jesús
el gran yo soy necesita su ayuda y que lo defienda. Pero Jesús le ordena echar atrás su plan de superhéroe. Se había puesto la capa, Pedro, algo así. Y le recuerda quién está al mando de todo, en el verso 11. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Ahí está. ¿Quién está al mando de todo? Pedro no estaba viendo que Jesús es el gran yo soy y que el Padre le estaba dando a beber ese trago amargo a su hijo. Al ver a Jesús entonces como un hombre débil, Pedro se llenó de temor y comenzó a ver a las demás personas como las mayores amenazas para su vida, que es la escena que vemos después. Esto llevó al discípulo a temer primero a una portera, luego a unos testigos del interrogatorio a Jesús y finalmente a uno de los siervos del sumo sacerdote que le hicieron la misma pregunta 3 veces. ¿No eres tú uno de sus discípulos? Y en las 3 ocasiones niega serlo. Me encanta que la Biblia sea tan honesta. La Biblia no es panfletera, no está haciendo publicidad engañosa. Es tan honesta en mostrarnos cómo es la iglesia que Jesús vino a salvar. Y este guatazo de Pedro da esperanza a pecadores como tú y yo, que también negamos a Jesús con nuestro pecado. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Es que si la visión que tenemos de Jesús en nuestra mente es pequeña y débil, entonces nos invadirá fácilmente un profundo temor a los demás, a ser rechazado por causa de Cristo, a ser considerado impopular o a no ser amado por las personas que rechazan a Jesús. Esto la Biblia lo llama el temor al hombre. El temor al hombre nos puede llevar a negar a Jesús en nuestras vidas. Pero este temor surge porque nuestra visión de Jesús no es real. No es real. Más bien tenemos un Dios pequeño imaginado en nuestra mente, que no está de acuerdo con el gran yo soy que se ha revelado en la historia y en las escrituras. El problema que tiene Pedro es el mismo problema que tiene la multitud, que tuvo el sumo sacerdote. Tiene una imagen reducida de Jesús, sin gloria, débil. Y esto contrasta con la imagen real de Jesús, glorioso. Juan nos quiere enseñar que Jesús es el gran yo soy que está al mando de toda la historia. El universo y la humanidad se encuentran sometidos a su dominio. Y de hecho nos deja 2 indicaciones para que creamos. No sé si le fijaste, pero en el verso 8 y 9 de este capítulo, Juan dice, ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Y aquí Juan es explícito en decir, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Eso está en el capítulo 6, lo vimos, ¿cierto? Capítulo 6, verso 39. Jesús dice que los que le dio el Padre, ninguno se pierde. Y aquí se está cumpliendo. Y Juan lo dice textual, para que creamos. Y en el verso 27, el gran guatazo. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo, cumpliéndose lo que Jesús ya le había dicho en el capítulo 13, verso 38, cuando Pedro dijo, voy a dar la vida por ti. Y Jesús le dijo, no, tranquilo, calmado, tú no vas a dar la vida por mí, me vas a negar 3 veces y va a cantar el gallo. Y ahí se cumple. Ese es el gran yo soy, dirigiendo el universo y la humanidad. Lo que llama la atención acá es que Pedro fue testigo de la caída de la multitud cuando Jesús dijo yo soy. También Pedro entró al lugar del interrogatorio y escuchó de nuevo las enseñanzas de Jesús. Pero aún así, el discípulo también seguía tan ciego, sin darse cuenta
de que frente suyo estaba el gran yo soy. Cuando llevamos esto a nosotros, ¿qué significa reconocer ser discípulo o discípula de Jesús? Básicamente dos cosas. Uno es declarar abiertamente tu fe cristiana frente a otros, ¿sí? Con palabras, comenzar a dar ese mensaje que recibiste de tu Maestro, el Señor Jesucristo. Y lo otro, junto a eso, unido, es vivir una vida consecuente con esa fe cristiana frente a los demás. El modo de vivir refleja en qué has creído y en qué estás confiando. Por lo tanto, declarar abiertamente tu fe y vivir una vida consecuente con esa. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál de las dos te produce temor hacerlo en público? Cuando todos los demás están haciendo o viviendo de una manera y tú debes decir no, yo no voy a hacer eso, o miren, hagamos esto de otra forma, desde el Evangelio. O cuando las condiciones están dadas para hablar de la fe cristiana. Cuando empiezan a surgir temas espirituales profundos, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde no, como humanidad nos hemos hecho muchas preguntas. ¿Cuál de las dos te produce temor hacerlo en público? Debo reconocer que suelo evaluar más la declaración abierta de fe cristiana. Suelo evaluarla más. Como evalúo, es el momento, es el tiempo, ahora sí, dime Señor, guíame. La evalúo más. Conozco gente que, boom, así, natural, les sale, comienzan a declarar su fe cristiana y recién conocen a alguien, hola, ¿cómo estás? Mira, Dios te bendiga, eh, Jesús tiene un propósito para ti, tu vida, así, súper natural. Y a mí me cuesta y suelo evaluarlo más. Y siendo honesto, sí, hay algo de temor quizás en eso. Cuando eso ocurre, cuando sientes temor, deberíamos preguntarnos cómo se ve Jesús en tu mente. ¿Cómo estás viendo a Jesús? Y hacer la comparación. ¿Quién es mayor en tu mente? ¿La imagen de Jesús que tienes o aquellas personas que podrían rechazarte por ser discípulo o discípula de Jesús? ¿Quién es mayor? Ponlo en una balanza en ese momento. ¿Qué pesa más? Y entonces preguntarnos si acaso tu imagen de Jesús se ajusta a la del gran yo soy que se ha revelado en la historia y en las escrituras. El que tiene dominio sobre el universo y la humanidad. Porque mientras más se ajuste, menos temor tendremos al hombre y más disfrutaremos de la gloria de Jesús. Muy bien, ahí está entonces la gloria de Jesús, lo hemos visto, como el gran yo soy frente a una multitud, en santidad frente a un interrogatorio, y dirigiendo la historia y el universo frente a un discípulo que lo niega. Pero hay un mensaje que Juan nos quiere entregar que para nosotros que no somos judíos no nos parece tan familiar. Pero toda esta escena se desarrolla refiriéndose a la figura del sumo sacerdote. ¿Te fijaste? Lo llevan al sumo sacerdote, interrogatorio con el sumo sacerdote, en la casa el sumo sacerdote. Para el pueblo judío, el sumo sacerdote era el mediador entre Dios y su pueblo, un mediador. Él entraba en la presencia santa de Dios y ofrecía un sacrificio para perdón de los pecados de todo el pueblo. De esa manera, entonces, un solo hombre era expuesto ante Dios en lugar del pueblo entero. Y su sacrificio ofrecido a Dios perdonaba la vida de todo el pueblo. Entonces, en medio de este pasaje, Juan nos recuerda lo dicho por Caifás en el verso 14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Y ahí nos da la clave de por qué Jesús ha sido arrestado, interrogado
y negado por su pueblo, ya que se está cumpliendo una profecía dada por Dios. En el capítulo 11, no sé si lo recuerdas, pero cuando comenzaron a conspirar en contra de Jesús, capítulo 11, versos 49 al 52, dice, uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y aquí Juan nos aclara. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús morirá por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Ahí estamos nosotros. Jesús es ese hombre entonces, que entrará a la presencia de Dios como sumo sacerdote, pero en lugar de ofrecer un animal como sacrificio, él mismo será el sacrificio ofrecido a Dios y gracias a él su pueblo no morirá, sino que sus pecados les serán perdonados. Por lo tanto, aquí en Juan 18 estamos viendo que Jesús vino a hacer lo que ninguno pudo hacer, ni la multitud, ni la autoridad religiosa, ni su iglesia representada en este discípulo, podían salvar al pueblo de Dios, porque todos tenían el mismo problema con el pecado que los dominaba y los hacía rechazar a Jesús. Solo Jesús es el gran yo soy que salva a su pueblo de su pecado. Y aquí está la gloria de Jesús. Se ve en que al mismo tiempo que su pueblo lo está rechazando, Él se está presentando como el sumo sacerdote para que Dios les perdone su rechazo y tengan vida. Dios ha comenzado a contestar la oración de su Hijo. El Hijo está siendo glorificado, mostrando una clase de amor que no es humano. Un amor que intercede y se da por aquellos que lo rechazamos. Jesús, que es interrogado por un sumo sacerdote, en realidad está actuando como el verdadero sumo sacerdote delante de Dios para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio que traerá el perdón de pecados para su pueblo. Dime si eso no es glorioso lo que estamos viendo. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos entonces, ¿cómo vienes ante Jesús hoy? ¿A quién buscas cuando acudes a Jesús? Cuando acudes a Él. Quizá has rechazado o negado a Jesús más de 3 veces con tu manera de vivir. Hoy su palabra no te dice esfuérzate más, sino que tu pecado y mi pecado es la razón por la que Jesús se presentó delante de Dios como el sumo sacerdote para interceder por ti y por mí y ofrecerse como sacrificio para que tú y yo no tengamos que morir. Qué buena noticia. ¿Cómo responderás ante su entrega entonces? Fíjate lo que dice Caifás, sin entender nada de lo que está sucediendo. Caifás profetizó que era preferible que muriera Jesús por el pueblo. ¿Te das cuenta de por qué es preferible? No es tu sacrificio el que te salvará, ni el pastor, ni el predicador o la iglesia a la que te conectas. Solo el glorioso yo soy, amando sacrificialmente cuando tú y yo lo rechazamos. Puede dar vida a los que creen y confían en Él. ¿Lo crees? Amén. Oremos entonces, querido hermano. Señor, queremos alabarte y adorarte, Señor, porque nos has mostrado a Jesús glorioso como nuestro sumo sacerdote, yendo hacia tu presencia santa, Señor.
llevando nuestros pecados, Señor, delante de ti, ofreciéndose a sí mismo para que tu pueblo no muera, Señor. Gracias, gracias, Señor. Queremos verte, Señor, contemplarte con una real imagen de quién es Jesús, Señor. Perdónanos porque tantas veces no te hemos visto con claridad, Señor. Te hemos rechazado, Señor. Te hemos negado, Señor. Perdónanos, perdónanos. Y, y crea en nosotros esta imagen gloriosa de Jesús, Señor. Que podamos disfrutar de tu gloria, de tu redención, Señor. Gracias. Gracias por amarnos cuando te rechazamos, Señor. Gracias por ofrecernos perdón, Señor. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén.